Mientras tanto, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Bien, entonces, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hoy vamos a ver que Dios mismo es quien testifica que el Hijo es superior a los ángeles. Realmente es un pasaje fantástico. Es tanto así que yo me he quedado realmente, al final de todo, me he quedado sobrecogido por el pasaje y espero que salga algo útil para nuestras almas hoy en esto, porque hay muchas verdades que a mí me animan, las verdades en sí me animan, me entusiasman, me hacen adorar al Señor y darle gracias, pero... bueno, vamos a ver. El hecho es que sí, es Dios quien testifica. Es Dios quien testifica. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Por cierto, aquí vamos a ver, noten, y si usted tiene un lapicito o algo así, note las veces que aparecen los dos puntos, ¿ok? Los dos puntos. Ahí justamente, versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? 2 puntos. O sea, y eso significa que Dios es quien va a hablar, ¿ok? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Señor, bendiga su palabra. Es interesante escuchar a los padres cuando nosotros hablamos de nuestros hijos. Nuestros hijos son lo mejor que hay en el mundo. Es que el hijo mío fue a tal universidad y estudió tal cosa y sacó tales notas y ha sido el reconocido y mi hija que está trabajando en tal sitio y ¿verdad? Nosotros hablamos de nuestros hijos a boca llena. ¿Okay? A boca llena hablamos de nuestros hijos. Y de las nietas vamos a hablar de boca llena también, definitivamente. Está para comerse. Y bueno, yo no me la voy a comer, los papás van a tener que bregar con ella después, así que... pero la verdad que sí, nosotros vemos en nuestros hijos la bondad de Dios hacia ellos, ¿verdad? La gracia común hacia ellos y una gracia específica también cuando ellos reconocen a Cristo como Señor y Salvador y son fieles sirviendo al Señor. Todo eso para nosotros los padres,
bueno, usted quiere escuchar a alguien hablando alegremente sobre sus hijos, pues hable con la hermana Sumaya y usted va a ver. Usted va a durar ahí media hora escuchando cosas buenas de sus hijos y de sus hijas. ¿Verdad? Sí, así es. Y eso es lo que parece que Dios está haciendo aquí, en este pasaje. No hay otro pasaje, no existe otro pasaje en la Biblia donde donde se hable tanto sobre y tan directamente sobre el Señor Jesucristo como Hijo, como majestuoso, como glorioso, como Dios. Nosotros encontramos la deidad de Cristo en toda la Biblia, por todo lado. Es excelente hacer un estudio sobre la deidad de Cristo. Los versículos son casi incontables cuando nosotros estudiamos sobre la deidad del Señor Jesucristo. Pero hay muchos versículos esparcidos y pasajes, pero esta es la mayor concentración de versículos que hablen directamente sobre el Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, hay algo que debemos estar claros. No podemos tener dudas de quién es el Hijo. No podemos tener dudas. Eso es algo que el Señor quiere dejar bien claro aquí. Recuerden hacia quién hacia quién fue escrito Hebreos. Hebreos fue escrito a hebreos, a judíos. Principalmente judíos creyentes que estaban siendo tentados a regresar a la religión judía. Pero eso fue una carta abierta, por lo tanto el escritor también tuvo en mente judíos inconversos. Y que él sabía bien que ellos iban a leer esta carta también. Y entonces lo que él quiere establecer por vía del Espíritu Santo es que no haya dudas sobre quién es Cristo. Si tú abandonas a Cristo Jesús, tú estás yendo en contra de toda evidencia clara. El Hijo deberá ser reconocido, adorado, honrado y obedecido por todos y cada uno de nosotros. Pues en este pasaje Dios mismo testifica sobre el Hijo, sobre el Señor Jesucristo. Los dos ustedes ven los dos puntos que aparecen en los versículos. Miren, el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, 2 puntos. Versículo 5 un poco más adelante y otra vez 2 puntos. Versículo 6 2 veces aparece. Versículo 7, no, una vez. Versículo 7, versículo 8, versículo 10 y versículo 13. El Señor testificando sobre el Hijo. Pero ¿por qué hacer esta comparación con los ángeles? Porque ¿por qué compararlo con los ángeles? Porque para nosotros hoy día decir que el Hijo es superior a los ángeles no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Acuérdense que nosotros tenemos una revelación completa. Ellos no la tenían. Y esta carta es parte de esa revelación que nosotros tenemos el privilegio de tener, que ellos hasta ese momento no la tenían. Entonces, ¿por qué comparar con los ángeles? Bueno, en primer lugar hay que reconocer, en todo el Antiguo Testamento lo vemos, que los ángeles son superiores en fuerza, en poder a los hombres. Eso es muy claro. De hecho, el Salmo 8 dice que el Señor hizo al hombre un poco menor que los ángeles. O sea, nosotros como seres humanos somos un poco menor que los ángeles. Ustedes saben que los ángeles pueden aparecer en cualquier momento, pueden aparecer de diferentes formas. De hecho, pueden aparecer como cualquier ser humano, que tú lo ves y tú no reconoces que es un ángel, dice el Señor. De hecho, en mismo Hebreos dice más adelante que nosotros debemos cuidar de nuestra hospitalidad. ¿Por qué? Porque algunos han hospedado a ángeles y no lo supieron. O sea que estaban hospedando a gente, pero no sabían que eran ángeles. O sea que si el Señor hace eso hoy día todavía o no, yo no sé. En ningún sitio dice que no lo hace, en ningún sitio dice que dejó de hacerlo.
Pero sí, el hombre es menor y los ángeles son superiores a nosotros como seres. Los ángeles también han sido instrumentos de Dios para manifestaciones asombrosas. O sea, nosotros, por ejemplo, leemos Isaías capítulo 6 y vemos a los serafines al lado y volando alrededor del Señor y ¿verdad? Como seres, de hecho la palabra serafín significa como fuego brillante, o sea, ardiente, esa es la palabra, significa ardiente. Y o sea que realmente son seres que nosotros no conocemos demasiado sobre ellos. Vemos la manifestación del ángel de Jehová, que a menudo entendemos que es la aparición física del Señor Jesucristo antes de su encarnación. También vemos ángeles haciendo servicios increíbles en diferentes aspectos. Los judíos desarrollaron un concepto sobre los ángeles que es idolátrico, que era supersticioso en gran medida, y esto tenía que ser desmontado por el escritor. Los judíos en gran parte llegaron a pensar que los ángeles estaban en conjunto con el Señor, como un comité de colaboración con Dios, fue que crearon al mundo juntamente con el Señor. Cuando dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre, muchos pensaban que estaba diciendo, era Dios hablando con los ángeles, diciendo que vamos juntos a crear el mundo. Y o sea que ellos elevaban a los ángeles, muchos de ellos, a niveles que eran idolátricos, que eran hasta supersticiosos. Mucho de esto sucedió durante los 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y Mateo. Esos 400 años de silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento y la llegada de Juan el Bautista. En esos 400 años hubo muchas cosas que se desarrollaron, ideas, conceptos dentro de la religión judía que fueron errores garrafales, y muchas otras filosofías se desarrollaron en ese tiempo. Y eso era parte de lo que él quería desmontar. Por ejemplo, si se estudia un poco sobre la comunidad del Qumran, ellos eran muy asiduos a considerar a los ángeles casi como dioses. Y bueno, todo eso había que ser desmontado. Había la excepción de los saduceos. Los saduceos no creían en nada de eso. Los saduceos no creían en seres angelicales, ni siquiera creían en la resurrección. Y ellos eran la excepción dentro de la cultura judía. Ahora, en su encarnación, el Señor Jesucristo fue hecho hombre. Eso es lo que significa encarnación. Y como fue hecho hombre, fue hecho también un poco menor que los ángeles, como hombre. ¿Okay? Entonces, naturalmente, si ya tú tienes este concepto de que los ángeles son super seres, y quien tú estás viendo aquí es a Jesús, el hijo del carpintero, sí, es un buen maestro, tiene ideas muy interesantes. Sí, habla con autoridad, se dice que él hace milagros y no sé cuánto. Yo no sé, yo dudo un poquito sobre eso, pero usted ve, si tienes este concepto, entonces es natural que vayas a dudar sobre la deidad, la majestuosidad, la gloria del Señor Jesucristo. Así que el autor dice, por ejemplo, fíjense el versículo 4. Que dice, cuando él ascendió, que dice, hecho tanto que superior a los ángeles. ¿Cuándo? Cuando ascendió, cuando se sentó a la diestra del Padre.
Él fue hecho superior a los ángeles. Hay algo que es importante destacar aquí, porque yo sé que si nos parecemos en algo, el concepto del Hijo de Dios puede estar a veces confuso en nuestra cabeza. Dios ha existido eternamente, que es un concepto que es difícil para nuestra mente entender porque no somos eternos. Nosotros viviremos para siempre, pero no somos eternos. Nosotros estamos dominados por el espacio y por el tiempo, pero Dios no. Pero Dios eternamente ha existido en tres personas, que nosotros identificamos a través del Nuevo Testamento, identificamos que es Dios Padre e Hijo. Perdón, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Dios Hijo se manifiesta en la encarnación. Antes de Dios encarnarse, no existía Dios Hijo. Existía una de las tres personas de la Trinidad. ¿Se entiende eso? Que Él se manifiesta como Hijo en la encarnación. Cuando se hace hombre, Él viene como el Hijo de Dios. Ahora, nosotros, para poder referirnos a la Trinidad, tenemos que referirnos a Dios Hijo antes y después, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque no sabemos cómo referirnos al Señor antes de, o le referimos al Señor Jesucristo o al Hijo. Ahora, sí hay pasajes en el Antiguo Testamento, y nosotros vamos a ver un par de ellos, que son proféticos en cuanto a la encarnación, son proféticos en cuanto a la manifestación del Hijo. Pero digo que son proféticos, ¿por qué? Porque aunque están en el Antiguo Testamento, apuntan hacia el momento de que la encarnación iba a darse. Entonces, es importante aclarar ese concepto. Y es importante también para no confundirnos sobre, entonces, un momentito, como algunos que vienen siempre en parejas y tocan las puertas en los momentos más inapropiados, ¿verdad? Y quieren convencernos que el Hijo de Dios, que Jesús es solamente el Hijo de Dios y no Dios. Estoy hablando de los testigos de Jehová principalmente. Y ellos tratan de confundir, ¿no? Porque la Biblia dice que Él es el Hijo de Dios. Sí, es claro. ¿Dice la Biblia que es el Hijo de Dios? Sí, claro que lo dice. Se refiere a Él como el Hijo de Dios por causa de su encarnación. Pero de que el Señor Jesús es Dios, no cabe la menor duda. Y vamos a hacer algo más específico en los próximos momentos. ¿Cuántos ángeles hay? ¿Y realmente los ángeles son importantes? Sí, los ángeles son importantísimos. Debemos recordar también que los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios y entonces la Biblia les llama demonios. Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 5, si usted quiere buscar versículo 11 en adelante, dice ahí Juan, dice en la visión que él miró y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Te oyó? Millones de millones. ¿Cuántos ángeles hay? Millones de millones. Y no sabemos si ahí estaban todos. ¿Okay? Quizás hay millones de millones de millones. ¿Okay? No sabemos. Que decían a gran voz. ¿Qué es lo que decían? El Cordero. Usted ve los ángeles adorando al Cordero. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. O sea, los ángeles, ¿qué estaban haciendo? Estaban reconociendo al Hijo, el Cordero, que es el Cordero, ahora es superior a los ángeles. Entonces, aclarando un poquito esto, porque hay mucho más que se pudiera decir sobre ese tema, vamos entonces a que Dios testifica sobre el Hijo. Dios testifica sobre el Hijo. MacArthur aquí, él hace referencia al título que recibe el Señor Jesús. Y entonces él realmente une el título de hijo, de heredero de Dios. Ese es su título, la relación del Padre y el Hijo. En el Salmo 2, versículo 7, Dios dice, yo publicaré el decreto. ¿Okay? Y dice ahí la palabra de Dios, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, ahí está apuntando el salmista como profeta, fungiendo como profeta, está apuntando hacia la encarnación del Señor Jesús. En el Salmo 110, versículo 1, dice lo siguiente, Jehová dijo a mi Señor. Pensemos un poco sobre eso. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién está escribiendo ese salmo? David, el rey David. Sobre Israel había alguien aparte de Dios que pudiera ser Señor sobre David. ¿Sí o no? Aparte de Dios, habría alguien que fuera Señor de David. No. ¿Ok? No había. Él era el rey. Y él, David, dice, Jehová dijo a mi Señor. Y esa palabra Señor es Adonai. O es la raíz de Adonai, Adoni. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Dios conversando con Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es el Padre hablando con el Hijo. Hoy, ¿verdad? Ya que estamos aquí en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hoy podemos identificarlo de esa manera. Pero en aquel momento David no podía decir eso. ¿Por qué? Porque el Hijo no había sido encarnado. Dios no se había encarnado, manifestándose como el Hijo. Entonces, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. En Apocalipsis, donde vimos al Hijo, sentado a la diestra del Padre en la majestad en las alturas. Siéntate a mi diestra. Debemos recordar, hermanos, de nuevo que estos versículos son proféticos. La relación de padre e hijo es profético. No fue una relación, padre e hijo no fue eterno, comenzó en el momento de la creación. Ellos tenían una relación como Dios trino eternamente, siempre la han tenido. Y decir siempre significa tiempo. La eternidad es ausencia de tiempo. El tiempo fue creado en el momento que Dios creó todo. ¿Okay? Y lo hizo, y lo vimos, nosotros ya lo vimos, que el Señor creó, que quien creó fue el Señor Jesucristo. Los ángeles ahora deben adorarle porque el Padre introduce al primogénito en el mundo. Versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesús nació? Lucas capítulo 2. Estaban los pastores
¿verdad? Los pastores estaban en el campo pastoreando. ¿Y qué sucedió? Aparecieron un montón de ángeles en el cielo, cantando y adorando a Dios. ¿Okay? A Dios. El Señor puso a los ángeles a adorar al Hijo que acababa de nacer. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces Dios testifica sobre el Hijo, pero Dios testifica que el Hijo es Dios. Aquí está, MacArthur se refiere a esto, a su adoración. A su adoración. El Salmo 45, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Eso dice el Salmo 45. Ahora, ¿qué dice aquí el versículo 6? Versículo 7 en adelante: ciertamente de los ángeles, o sea, sobre los ángeles, él dice, bueno, sus ángeles son espíritus y ministros, llama de fuego, son servidores, son siervos. Pero, ¿qué dice del Hijo? Del Hijo dice lo siguiente: óyeme, adórenle. Y además, Dios mismo está diciendo al Hijo, Dios. ¿Usted está viendo eso? Tu trono, oh Dios. O sea, Dios hablando dice, dirigiéndose al Hijo, tu trono, oh Dios. O el Hijo es Dios, o Dios Padre, acaba de blasfemar y acaba de ser idólatra. Porque Dios Padre está reconociendo a un Dios que no es Dios, que no es Él. Entonces, si Dios mismo testifica que el Hijo es Dios, ¿quiénes son algunos falsos testigos que dicen que no lo es? ¿Okay? Sí, nuestro Señor Jesús es Dios. Es Dios. Y Dios manda a los ángeles a adorarle. Pregunto, ¿podemos nosotros adorar a los ángeles? Nosotros podemos, sí podemos, pero no debemos, sí, correcto. No debemos. O sea, solamente se puede adorar a Dios. Ahora, y si solamente se puede adorar a Dios y no se puede adorar absolutamente a nada más, por más magnífico, por más majestuoso, por más brillante, por más poderoso que sea, Dios es el único, entonces Cristo es Dios, es nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo escribe ahí, Él, hablando del Hijo, es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿cómo no se puede entender eso? El primogénito de toda la creación. Tú ves, dice primogénito, y entonces primogénito dice el primero en nacer. No, la palabra primogénito puede ser primero en nacer, pero también puede ser primero en rango, en orden, el principal, el que está en primer lugar, no necesariamente que fue creado, porque no fue creado. Ahora, fíjense el versículo 17, Colosenses 1:17, dice, y Él es, ¿qué cosa? Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, si Él es antes de todo, Él no es parte del todo. Él es antes de todo.
Él fue el que creó, Él fue el que generó, Él fue el que hizo que todo existiera. De hecho, lo dice mismo al final del versículo 2, ahí en Hebreos. Por quien asimismo hizo el universo. Y encontramos en Juan capítulo 1, versículo 3, que también fue quien hizo el universo. Y dijo, y dice ahí, y nada de lo que fue hecho sin Él. Nada de lo que fue hecho sin Él. Los ángeles fueron creados por Jesús. No como Jesús, sino como Dios. Que hoy podemos decirle Dios Hijo. Marcos capítulo 1, versículos 1 y 3. Sería interesante que buscaran estos versículos. Creo que no se están proyectando, ¿verdad? Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. La voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora vamos a comparar ese pasaje con Isaías 40. Isaías 40, versículo 11, dice lo siguiente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces Isaías está diciendo que hay que preparar camino ¿a quién? A Jehová. ¿Quién iba a preparar el camino a Jehová? Voz que clama en el desierto. ¿Quién es ese? Juan el Bautista. Juan el Bautista llegaría para preparar camino a Jehová. Y Marcos dice que eso sucedió, que Juan el Bautista vino como voz en el desierto y preparó camino a Señor, ¿okay? Refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Okay? Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo capítulo 1, versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amados hermanos, nosotros hemos visto probablemente un 1% de todos los versículos que hay, todos los pasajes que hay con relación a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que vemos aquí, que lo que Dios mismo ordena es la adoración del Hijo. Y eso hacemos, y en eso nos deleitamos, adorar al Hijo. Esto hacemos personalmente y esto hacemos como congregación. Y nos deleitamos como congregación adorando a nuestro Señor, como los himnos que cantamos esta mañana. Le adoramos, le reconocemos como Dios y hacemos lo que Dios le dice a los ángeles, que le adoren, ¿okay? Y le reconozcan como Dios. Hay mucho más que podemos ver en esos versículos, pero quiero que veamos nuevamente que también Dios testifica que el Hijo es el Creador. Ahí versículo 10. Dios dice más, versículo 10, y 2 puntos. Tú, oh Señor, de nuevo Dios hablando sobre Cristo, tú, oh Señor, en el principio que hiciste, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces, un momentito, ¿quién fue que creó todo? Fue Dios. Sí, exactamente, fue Dios.
Pero si ¿fue Dios o fue hijo? ¿O fue el hijo? Ajá, eso mismo. Eso mismo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice que en el principio fundaste la tierra, tú, oh Señor, Dios diciéndole al Señor, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Regresando a Colosenses capítulo 1, el versículo 6, dice, todo fue creado por medio de Él. Y si Él creó, Él no fue creado. Y diciendo que Él es antes de todas las cosas, significa que Él es Dios. Y si es Dios, también es eterno. Y si es eterno, también es Dios. O sea, Dios no puede dejar de ser eterno y quien quiera que sea eterno es Dios. ¿Okay? Él es antes de todas las cosas. Para ser el creador de todo, debería preceder a todo, incluyendo tiempo, espacio, materia y energía. Antes, Él fue el que creó absolutamente todo. El Salmo 115, 15 dice, benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Isaías 40, 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Y saca y cuenta su ejército y a todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra? Entonces, si Jehová es el creador y si el Hijo es el creador, el Hijo es Dios. Para entender que Cristo es nuestro creador, hermanos, es vital para nuestra cosmovisión. Nos recuerda y nos aclara el doctor Albert Mohler en su libro El Credo de los Apóstoles. La forma como entendemos el mundo, es vital, como nosotros concebimos al Creador, es vital para nuestra cosmovisión, para la forma como entendemos el mundo y nuestra parte en este mundo. Si pretendemos que Jesús sea nuestro Redentor, lo que tiene sentido, deberá ser también Dios mismo. Nuestra eternidad no puede depender de un mero hombre, por más alto y sublime que pensemos que es. Por más sabio y dotes especiales que pensemos que tiene, si no es Dios, de nada nos sirve. Seguir al Señor Jesús, si Él no es Dios, no nos sirve de nada en lo absoluto. Pues nuestra ofensa fue contra Dios, Dios infinito. Dios infinitamente santo. Por lo tanto, nuestro pecado tiene la magnitud de Dios. Nuestro pecado es infinitamente ofensivo a Dios. Como resultado de todo esto, solo Dios puede ejecutar y obtener redención verdadera y eterna para el pecador arrepentido. Nadie más que no sea Dios puede obtener redención para el pecador arrepentido. Así, Dios se encarnó en Jesús. Jesús predicó el evangelio a los pecadores. Jesús cargó con nuestro pecado, nuestra culpa y nuestro castigo en la cruz. Dios nos declara entonces perdonados, libres de condenación, inocentes, y nos entrega la justicia de su Hijo Jesús cuando nosotros le reconocemos como nuestro Señor y nuestro
Salvador. Y eso es el objetivo del escritor de Hebreos, es que sus lectores, incluyéndonos a nosotros, reconozcamos al Señor Jesús como el incomparable, como el insustituible. Nadie, ni nada, ni ninguna religión puede sustituir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Establecer a Dios como el Creador y nosotros como criaturas. Ahí es cuando encontramos propósito y orden en el universo. Existimos para Dios y para su gloria, dice el Dr. Moller. Por último, Dios testifica que el Hijo es soberano. Versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. Y eso vimos nosotros en Apocalipsis, el Señor sentado a la diestra del Padre. De hecho, ustedes pueden hacer este ejercicio, es fascinante. Leer capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Recuerden que los capítulos y los versículos no son parte de la Biblia. Esos han sido editados para nuestra facilidad de identificar dónde está cada cosa. Pero tratemos, si es posible, de leerlo sin pensar en capítulos y en versículos. Y usted ve esa manifestación, esa visión de Juan del cielo, hablando sobre Dios en su gloria, hablando sobre el Cordero, hablando sobre los ángeles, sobre los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y hablando sobre toda esa escena gloriosa, todos ellos apuntando hacia Dios. Y es muy difícil identificar cuando habla de Dios Padre y cuando habla del Cordero. Se interlazan esas verdades y como que se sustituyen a veces el uno al otro. Porque, tú estás leyendo, aquí está hablando del Cordero, muy bien, y de repente, no, pero espérate, es del Padre. No, o sea, no hay una... y no importa a quién nosotros adoramos y vemos en el trono. Es Dios a quien nosotros debemos adorar y debemos mirar. Pero ahora el Hijo es el soberano. Es fascinante leer Apocalipsis 19. Cuando el Hijo finalmente se monta en su caballo blanco y viene con las huestes detrás de él a establecer su reino para siempre. Aleluya. A veces nosotros tenemos dudas y nos cruza por la mente, ¿será que el Señor realmente tiene control? Y pasan situaciones como en Bahamas, o sea, eso es desgarrador. La bienvenida de mi familia a República Dominicana en el año 79 fue el señor huracán David. Fue increíble la destrucción que trajo. Y unos días después, entonces vino la tormenta Federico. Pero yo no recuerdo haber visto la devastación. Aquí, claro, en algunas áreas, claro que sí, que la hubo. Pero en Bahamas fue todo. Fue increíble como lo que sucedió ahí. Estaba viendo un reportaje ayer, el reportero diciendo, bueno, si uno va más adelante ahí, como a 500 metros de aquí, 500 pies, dijo él, de aquí, hay una iglesia bautista ahí que está completamente destrozada y uno se acerca y puede ver un montón de cuerpos devastación. Y uno se pregunta, pero Dios no tiene control. Sí, Dios tiene absoluto control. Absoluto control. ¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas? Bueno,
preguntarle a Dios por qué Él hace las cosas, a veces es difícil obtener una respuesta. Es muy difícil obtener una respuesta. Pero si Él es Dios y si Él es bueno, ¿no pudo haberlo detenido? Sí, Él pudo haberlo detenido. De hecho, eso venía para acá y el Señor lo desvió. E iba para Puerto Rico, que hace solamente menos de 3 años fue devastado también. Y no pasó por Puerto Rico, subió. ¿Somos nosotros más importantes que Bahamas? No. Pero Dios eligió librarnos a nosotros. Una vez más. Una vez más. Pero Dios decidió no librar a Bahamas. El Señor tendrá sus razones. Y muchos de los reportes que yo oigo, las entrevistas que le hacen a las personas, muchas de esas entrevistas que yo he visto, la gente está diciendo, Dios es bueno como quiera, Dios es bueno como quiera, oren por nosotros. Pero de que el Señor es soberano, es soberano. Es soberano, Él tiene control de absolutamente todo. Él tiene control de lo más mínimo en tu vida. Tiene control, sí. Hablando, por ejemplo, de mi hija Ana, cuando fue operada en cesárea. ¿Por qué Dios permitió que ella tuviera una bacteria? Que una bacteria se alojara dentro de ella antes de cerrar. Yo no sé. Mi esposa tuvo 3 cesáreas y no le sucedió eso. Muchos de ustedes han tenido cirugías y han tenido cesáreas y no le ha sucedido eso. A otros sí. A otros tuvieron una infección en el pie y les sucedió eso. ¿No es Dios el que tiene control? Sí, Dios tiene el control. ¿Qué Dios nos está enseñando? Sí, hay cosas que nosotros debemos aprender. Hay cosas que debemos aprender. Y es glorioso ver cuando hay hay situaciones como la de la hermana Ismelia, situaciones como la de Ana, como el pueblo de Dios se une a orar, se une a ayudar, se une a contribuir, se une en amor, como dice la Escritura. Y puede ser uno de los objetivos de nuestro Dios es permitir y provocar que haya estas situaciones para que el pueblo de Dios reaccione. A veces pecamos y no reaccionamos. A veces pecamos y no vamos en ayuda de aquellos que la necesitan. Dios permite o provoca la situación para que el pueblo de Dios ¿verdad? Actúe, pero no lo hacemos. Dios no perdió el control, nosotros desobedecimos. ¿No es así? Pero qué bueno que un día no habrá más lágrimas, no habrá más enfermedad, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Estaremos con el Señor para siempre. Yo no sé usted, pero yo anhelo ese tiempo. Amén. Buen Padre, gracias por tu palabra y por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por quien tú eres. Gracias por habernos dado un testimonio tan claro, tan precioso sobre nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias porque tú eres el Creador, el Todopoderoso y el Soberano. Y aunque el diablo tiene mucho poder, tú eres el Todopoderoso. Y aunque nosotros somos desobedientes y rebeldes a menudo, tú sigues siendo el Dios soberano.
Por lo tanto, ante ti nos inclinamos y a ti te reconocemos como nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios. A ti te adoramos. Señor, si esta mañana hay alguien aquí quien no te ha reconocido y aceptado como Señor y Salvador, pedimos al Señor que ahora se motive a hacerlo. Si estás aquí esta mañana y nunca has reconocido al Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador personal, es un buen momento ahora para que tú lo hagas. ¿Por qué no tomas esa decisión ahora? Ahí en tu asiento tú puedes pedirle perdón al Señor por tus pecados y pedirle a Él que te limpie de toda maldad. Y del Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. A partir de ahora, quiero ser de tu discípulo, a partir de ahora te seguiré. Dame las fuerzas, dame la ayuda. ¿Sí? ¿Has hecho eso? ¿Quieres hacer eso? Si quieres, si prefieres conversar un poquito más con nosotros, estamos dispuestos a hacerlo. Si hay alguien que desea hoy entregarse al Señor o conversar un poco más sobre esto, si estás ahí en tu asiento, los hermanos orando, y quieres hacerlo, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti y queremos acercarnos a ti y conversar contigo sobre estas cosas. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Muy bien, amados hermanos, que Dios nos motive a adorarle, a reconocerle, a proclamarle tal y como Él es en nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, en Cristo y por Cristo y para Cristo. Amén.